Gracias, León. Muy buenas tardes. Bueno, ya esta es la tercera y última jornada de las jornadas jacobeas que vamos a tener el placer y el gusto de escucharle a Vicente Galadio. Vicente es todo un personaje en el Camino de Santiago y no solamente en el Camino de Santiago, sino muchísimo más ampliamente en la revista Peregrino, que está en el Consejo de Redacción, pero bueno, es el peso pesado de la revista Peregrino. Es escritor, bueno, profesor también en el seminario, etcétera, peregrino, además de sacerdote, por supuesto, lo que el orden no es igual que deja de decir. Bien. Fui sacerdote antes de peregrino. Bueno, pero igual es más, casi más importante. Bien. Y es el revitalizador de la Vía de la Plata, o de la Vía del Camino de la Lana. Tiene un libro escrito a propósito, una guía muy especial y muy curiosa, y en todos estos temas del camino siempre está. Es un personaje muy especial, En cuanto a él personalmente, pues, bueno, lo veis que es muy sencillo y hace cosas muy extrañas dentro de lo que es la peregrinación y sus peregrinaciones y demás, que tampoco no me atrevo a comentarlas y menos porque nos han puesto los aparatos que nos están grabando. Así que sin más les voy a dejar, nos va a hablar muy ampliamente sobre orar en el camino. Tiene muchísima experiencia, con muchísimas peregrinaciones, muy especiales y muy distintas, y bueno, pues esto es de lo que nos va a hablar, pero seguro que dándole muchas pinceladas. Vicente, adelante. Muchas gracias, Fernando. Eres un buen amigo y venir a San Sebastián a compartir con vosotros unas jornadas de Santiago es ya más tradicional que el Camino de Santiago, porque ya llevamos unas cuantas veces, ¿no? Y siempre resulta muy enternecedor venir a San Sebastián, ¿eh? Siempre es un placer. Y menos placentero es echar de menos a Ángel, que a quien yo quiero recordar nada más antes de ahora mismo en el comienzo. Recordar a Ángel Ayesa, al que le debemos tanto camino del espíritu, ¿eh? En el Camino de Santiago. Posiblemente el boletín de Ángel haya sido durante mucho tiempo la única guía para orar en el camino, ¿eh? Y no servía. Yo lo he usado mucho, usaba mucho los boletines, ¿no? para poder orar, esa espiritualidad de Ángel tan peregrina y recordarlo con mucha nostalgia en esta tarde y agradecerle de verdad cuántas cosas nos hizo para descubrir cosas espirituales en el Camino de Santiago. Yo no sé si os voy no he venido a enseñar a orar en el camino. No hay fórmulas. Sí hemos hecho muchos. Hemos estado unos cuantos años haciendo unas jornadas de oración por el Valle del Silencio, con grupos de peregrinos recién terminados. Y las experiencias han sido muy bonitas. Pero creo que cada vez que hemos hecho las jornadas eran unas cosas distintas, ¿eh? Y para la gente que venía las experiencias eran muy distintas, porque dependían de cada uno. Yo no os voy a decir cómo tenemos que orar en el camino, sino englobarlo en unas pistas generales que me parece que son imprescindibles. Igual el Valle del Silencio, ¿por dónde está el Valle del Silencio? El Valle del Silencio es el Bierzo donde salíamos las jornadas que hemos dejado de hacer con la pandemia. Íbamos a Rabanal y de Rabanal se dormía en Rabanal y a la mañana íbamos a la Cruz de Ferro, bajábamos a la Acebo y de la Acebo nos dejábamos el camino y íbamos a dormir esa noche a Compludo. Y de Compludo iba a Peñalba de Santiago y de Peñalba de Santiago la cueva de San Genadio, bajar a San Pedro de Montes y de ahí a Ponferrada. Eran esos 3 días de itinerario muy bonito, muy interesante.
porque está lleno de toda esa, todo el mito, todos los mitos de los monasterios visigodos, ¿no? De San Genadio, San Valerio y Peñalba de Santiago, esa iglesia mozárabe tan tremenda, ¿no? donde se reza tan bien. Me vais a permitir comenzar con una comparación. Si pudiéramos comparar el Camino de Santiago con alguna otra obra inconmensurablemente humana, que se abra a lo trascendente, a mí me sirve mucho de ejemplo la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. La conocemos todos y la podemos evocar en esta tarde. La obra está ahí, perfecta. Está en multitud de versiones, multitud de orquestas, multitud de directores, multitud de solistas. Las más grandes orquestas, las orquestas menos grandes, dispuesta para que cada cual se acerque a ella. Abierta a todo el que la quiera escuchar. Pero la magnitud de la obra es de tal calibre que puede abordarse de múltiples maneras. Hay quien tiene bastante con escuchar un solo coral o un recitativo y sin pararse siquiera a conocer qué está narrando el texto. ¿Importa qué dice? Me gusta la melodía, me gusta el momento en que la estoy escuchando, una bonita canción embutida entre otras canciones amables. De esta manera la ofrecen con demasiada frecuencia la radio clásica, que se han dedicado a poner poca música y a comentar mucho y a poner trocitos, y no nos dan nunca una obra completa, casi. Hay que andar a ver cuándo te dan una obra completa. Ya está bien, deme algo más que un aria. Pues así hay mucha gente que se acerca a la Pasión. Hay personas que necesitan escuchar más, no solo corales, sino también recitativos, pero no tienen tiempo para las más de 2 horas, casi 3, que puede durar la obra. Y entonces elige algo entre todo y ya tiene bastante para calmar su necesidad musical, pero no le interesa del todo los textos que van narrando, solo la cadencia, la figura, el espíritu que trasciende la obra, la belleza del canto. Segunda manera. Hay una tercera manera de escuchar la obra, de personas que necesitan escucharla entera y necesitan los corales, los recitativos, las arias y ver colmado su espíritu con la armonía de las diversas partes de la música y las voces. Sabe que están recitando la Pasión de nuestro Señor Jesucristo y sabe que alterna el texto bíblico con las oraciones intercaladas de los coros, que hay emociones sentidas por los diferentes protagonistas y las distintas consideraciones que el texto de la Pasión va aportando al devoto. Pero el oyente no percibe nada más allá de la emoción artística, la conmoción espiritual que se agota en su propio estremecimiento. Y todo puede quedar en una respetable y dignísima emoción estética sin interpelación personal. Una belleza que embarga el espíritu, pero no abre la puerta del otro lado. Se queda en la pura delectación estética. Esto lo suele decir mucha gente que dice: es que me transporta el espíritu. Yo no creo en nada, pero me transporta el espíritu. Perfecto. Tercera manera de acercarse. Otra manera de escuchar la Pasión es la del creyente, que le falta un poco para ser la del ejecutante, o incluso la del propio autor, que debía ser la buena. Una manera de escuchar la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach es la del creyente.
Su espíritu se colma con la alegría, la armonía de la música y las voces y se estremece ante la belleza, ante tanta belleza. Pero además puede abrirse a la contemplación de la pasión de Cristo. Y atiende al relato como si estuviera sucediendo en el momento de la escucha. Y hace suyas las oraciones de los corales, esas oraciones que van desgranando los corales. Y canta con el coro, con un hilo de voz, unido a la música soberbia. Jesús, cuando ya haya de partir, no te apartes de mí. Cuando yo tenga que sufrir la muerte, ven a mi lado. Cuando mi corazón se haya invadido por los mayores tormentos, arrebátame de mi congoja mediante tu angustia y tu pena. Y los puede hacer suyos. Y al final, al compás de los coros, la escucha creyente el oyente que cree, puede ir también junto a la guardia a asegurar el sepulcro y sellar la losa y entonar el último lamento. Ahora el Señor descansa. Jesús mío, descansa en paz. El padecimiento que te valieron nuestros pecados ha terminado. Oh cuerpo bienaventurado, ved cómo os lloro contrito y arrepentido. Os estaré agradecido por vuestros sufrimientos. Jesús mío, descansa en paz. El creyente puede convertir en oración emocionada el más profundo estremecimiento que la música provoca. Aquello mismo que pretendía Johann Sebastian Bach, que lo dice muy expresamente, que es la unión del creyente con Dios. Todas maneras legítimas de acercarse a la gran obra. Todas maneras diferentes de percibir lo que a todos se ofrece. Distintas honduras en el alma para discernir el profundo misterio que se desvela o que se oculta al ignorar el evidente sentido. Ese sentido que la obra tiene, que no es otro que la dimensión sagrada. Y decir ya desde el principio que esa dimensión, ignorarla o destruirla, sería acabar con el arte mismo, con algo que es esencial al arte y a la humanidad, en palabras de Antoni Tàpies. Desde este último planteamiento, creo que es necesario que nos acerquemos al Camino de Santiago. Yo deseo acercarme hacia el Camino de Santiago. De las tres primeras maneras, que se acerque quien lo desee y necesite, y lo viva de esa manera, y lo explique de esa manera. Pero yo creo que algunos tenemos que contar lo que hemos visto y oído desde la otra manera. Y este acercamiento no se puede hacer si no es a partir de las grandes aportaciones que nos ofrece el camino. Las 4 profundas razones que están, no sé si a veces conscientemente, en el impulso de peregrinar, pero que sí están en las capas más profundas del ser humano. No sé si siempre conscientes, y no sé si al final de una peregrinación se hace consciente, pero están ahí. Y de alguna forma todos nos ayudan. Lo mismo que la música de Bach está ahí. Y la percibimos más o menos, pero está ahí. Y está dentro de nosotros a la vez. Y desde estas 4 maneras de acercarse, o 4 posibilidades que el camino nos da para acercarnos. La necesidad de caminar, la necesidad de buscar un sentido, la necesidad de un santuario y un ritual, y la necesidad que seguimos teniendo de los mitos. De esas razones nace la necesidad, la posibilidad y la práctica de orar en el camino. Pues se puede orar en cualquier lugar y de cualquier manera, y eso lo tenemos todos claro, ¿no? Pero la oración en el camino tiene unos matices propios que aportan estas 4 condiciones.
porque no se os olvide o no se nos olvide que desde la Edad Media, en ese sentimiento religioso del hombre antiguo, el camino y el santuario son lugares privilegiados que Dios escoge para manifestarse. Que eso es lo que hay en cada santuario. Y la prueba, lo dice Mircea Eliade, es entrar a la habitación posterior de un santuario, al camarín de la Virgen, ¿no? ¿Qué hay allí? Porque cuando aquel camarín está lleno de brazos, piernas, cabezas, vestidor de novia, fotos de mi chico, la no sé qué y los esbotos, alguien se ha sentido afectado y beneficiado por algo. Las cosas no se dejan porque sí, ¿eh? Y eso lo sabemos todos. Bien, pues lo primero es caminar. Lo primero es caminar. El Camino de Santiago, lo primero que nos aporta es caminar. Hay que caminar. ¿Y por qué caminamos en estos tiempos? Pues porque la facultad humana de dar sentido al mundo nació cuando el animal humano se puso en pie y se puso a caminar. La postura erguida y caminar sobre los pies liberó las manos y la cara y posibilitó la capacidad de orientación. Y cuando el primer ser humano se puso en pie, pudo diferenciar arriba y abajo, delante y detrás, izquierda y derecha. Y se situó en el mundo y se puso a caminar. O ya caminaba. Stephen Jones tiene un librito que se llama Ciencia y Creencia, la promesa de la serpiente, y dice, mantenerse erguido sobre las dos piernas, eso es lo que nos hace humanos de verdad. Ningún otro mamífero puede permanecer erguido durante más de unos minutos. Se pensaba que el intelecto vino antes de la capacidad de caminar, pero varios ejemplos, como el de Lucy y las huellas fósiles de la Etoli, exigen deducir que la capacidad de caminar había precedido a la de pensar. Las piernas largas llevaron a un cerebro más grande por el ejercicio duro y prolongado, y una cantidad de materia gris más grande y mejor conectada nos confirió una nueva curiosidad sobre el mundo. David Le Breton tiene un librito, creo que es el único libro que me hubiera gustado escribir, de verdad, que se llama Elogio del Caminar. Es esa biblioteca de ciruela, que son los libritos muy pequeños, pero son tremendos, tremendos todos. Recoge una afirmación del arqueólogo Leroy Urhan, que la especie humana comienza por los pies. Afirmación rotunda, aunque con sana ironía añade que la mayoría de nuestros contemporáneos lo olvida y piensa que el hombre desciende simplemente del automóvil. Y continúa, todos sabemos que el coche es el rey de nuestra vida diaria y los paseos virtuales, sentados, inmóviles ante la pantalla de la televisión o del ordenador, evitan las molestias derivadas del caminar. Ángel Luis Barreda, que ayer tuvo la ponencia, hicimos una vez un camino que recordamos siempre. Fuimos a Valvanera, por ahí bajando del San Lorenzo, se hizo de noche, una cosa terrible. Y Barreda tomó por costumbre decir aquello de la naturaleza, la mejor naturaleza, la de la 2. Ahí es donde se ve bien la naturaleza, en la 2, sentadito. Sentadito en el sofá. Si conectamos el ordenador, un golpe de clic nos sitúa en el lugar elegido. Otro clic y un sendero, unos pájaros que levantan el vuelo. Otro clic y aparece toda la información. Pero el problema o la ventaja es que nuestros pies no tienen raíces y están hechos para moverse.
El caminar nos ha hecho seres humanos y lo sigue haciendo. Caminar nos humaniza. Un individuo que dejando cualquier medio de transporte mecánico se aventura a pasar horas o mejor o días para adentrarse en la desnudez del mundo, se encuentra con su propia soledad frente a la masificación de los medios. Y la marcha puede convertirse en triunfo del cuerpo y del espíritu que le obliga a interrogarse acerca de sí mismo, acerca de su relación con la naturaleza, acerca de su relación con otras personas y a meditar sobre una serie de cuestiones inesperadas que ineludiblemente se le van a presentar. Hay pocos goces más tranquilos y más fecundos de pensar y caminar. Superar el anhelo de llegar pronto, que es una de las tentaciones. Dice Nikos Kazantzakis que viajar a pie, completamente solo, una alforja a la espalda, ya sea en primavera o cuando llegue el verano, o luego cargado de frutos y lluvia el otoño y el invierno, creo que habría que ser muy atrevido para pedir una felicidad mayor. Creo que lo podemos subrayar eso, ¿verdad? Caminar nos descubre elementos de nuestra propia personalidad y de nuestro proyecto de vivir que nos resultan opacos en la vida cotidiana. Desnudo ante el mundo, el caminante se siente responsable de sus actos. Está a la altura del ser humano y difícilmente puede olvidar su humanidad más elemental, la que le lleva a encontrarse con otros seres humanos que caminan como él, junto a él. Porque caminar invita al encuentro, a la íntima conversación, al disfrute del tiempo, a la libertad de detenerse. Lo primero es caminar. Entonces, si yo no puedo caminar, ¿puedo ir a hacer el Camino de Santiago? Pues sí, claro que puedes ir. Pero caminar tiene otra cosa. Y creo que los que hemos caminado lo tenemos claro. Qué distinto es llegar a un lugar caminando que llegar en coche. Qué distinto es. Por eso, para orar en el camino, lo primero que nos oferta el camino es caminar. Segundo, un poquito más complicado esto segundo, al menos para explicarlo. Si los pies propiciaron la humanización de la especie, el cerebro siguió otro camino más sorprendente. Nuestro cerebro es una maravilla de la naturaleza. Porque el cerebro siguió un camino mucho más complicado. O sea, si los pies intentaron llevarnos a lugares desconocidos, el cerebro nos llevó a otro lugar mucho más desconocido. Porque el cerebro intentó la comunicación con una realidad extrasensorial colocada de alguna manera más allá del mundo visible, en la que descubrir el sentido de la vida humana en el mundo. Voy a intentar explicar esto con un poco de detenimiento, pero está claro, ¿verdad? Los seres humanos en la prehistoria, dice un historiador de las religiones, bastante potente, dice, ya en la prehistoria los seres humanos se problematizan y se preguntan a propósito de un sentido último de su mundo y de su historia. Es decir, viven como seres cuestionables en busca de un sentido y a la vez apuestan por y confían en la existencia de ese sentido último que hace que los hombres, que las mujeres, que los seres humanos lleguen a ser seres humanos. Es decir, desde el principio sigue sorprendiéndonos que el sentido del mundo y de la historia, los primeros humanos lo encuentren más allá del mundo visible, al otro lado, en seres no perceptibles, con los que además intentan comunicarse. No es fácil de explicar esto.
No es fácil de explicar esto. Luis Cencillo, que también en paz descanse, como tantos hombres grandes que hemos conocido, llama a esto la paradoja de la mente humana. Y lo explica de esta manera. ¿Cómo pudo surgir en el ser humano el sentido de lo religioso? Es decir, la especie humana no somos cosa distinta de la materia del mundo. Aquí todo es evolución, no nos equivoquemos, de la materia. El primer Big Bang. Hoy hablaban mucho de ese, que el centro de la galaxia, algo que ya se decía mucho, pero que se ha podido fotografiar, es un agujero negro. Que además está en la constelación de Sagitario, justo donde por la noche miramos a Sagitario y vemos al centro de la galaxia, ¿no? Pues allí está el agujero negro. Pues todo lo que existe, existe desde el Big Bang. Claro, no hay otros elementos distintos. Pero no es fácil de explicar esta especie humana, que no somos cosa distinta de la materia del mundo, pero la inteligencia es un elemento que se comporta de manera muy extraña. Porque la culminación de la materia, la culminación de la evolución de la materia, la constituye la inteligencia. La inteligencia es algo material, no vamos a andar diciendo otras cosas. Y aquí se introduce un elemento aparentemente absurdo. Si la vida inteligente hubiese sido una culminación de la materia en un último estado de autosuperación de sus posibilidades, la especie humana no habría buscado nunca la razón de su propio ser fuera de sí misma. No parece probable que la culminación de la materia haya consistido en una inteligencia tan insegura de sí misma que tuvo necesidad de dar razón de sí misma fuera de la misma materia. Esta racionalidad se habría comportado de una forma bastante irracional, dice Cencillo. Dice, si los primeros seres humanos, es sorprendente, dice, que cuando la materia toma conciencia racional de sí misma, entonces encuentra su razón de ser en unos seres inmateriales que están fuera de la materia. Unos seres que llama dioses y con los que además intenta entrar en comunicación inmediatamente. Si los primeros seres humanos no hubiesen tenido el menor fundamento real para el reconocimiento de seres superiores en inteligencia a los que tuviesen que rendir culto, tal concepción habría sido de lo más absurdo, de los absurdos más imaginables, porque la inteligencia humana habría sido lo menos inteligente posible, una especie de trampa, algo de no fácil comprensión. Sí, si la estructura del universo o de la razón humana no hubiese dado el menor fundamento para concebir la duplicidad de niveles, un orden natural y otro orden distinto, uno perceptible por los sentidos y otro solamente razonable, todo hubiese sido concebido desde los orígenes como algo uno, como una cosa sola, como algo isomórfico. ¿Por qué la razón que se supone que es racional habría complicado la realidad de tal manera y con unas consecuencias tan dolorosas para el ser humano si lo evidente era exclusivamente lo que se percibía con los sentidos y en forma de sensaciones orgánicas? Que el ser humano, o sea, andar buscando explicaciones fuera de la propia racionalidad de su ser, ¿esto cómo se explica? ¿Cómo lo primero que hizo el primer ser humano que plantó los pies en el suelo, comenzó a caminar, ya pudo decir delante, detrás, arriba, abajo, delante y esto? Es decir, no estoy solo en el mundo, hay una cosa que no sé lo que es y que no puedo ni pensar, pero que está más allá y es lo que me da sentido. Con ello me quiero relacionar. Es un absurdo absoluto desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos un sentido en la vida. Que necesitamos sentido,
que no somos como los demás animales que pueblan el planeta Tierra. No somos como los demás animales. Los únicos que no nos queremos morir, nosotros. Los únicos que no queremos padecer, nosotros. Los únicos que nos planteamos cosas, nosotros. Qué distintos que somos del resto de los animales. ¿Hay algo que dé sentido a esto? ¿Hay algo que le dé fundamento? Este ser humano fronterizo entre dos mundos, qué difícil, qué complicado nos lo hemos puesto. Hay que buscar sentido. Esto quizá necesitaría más, pero si os ayuda a pensar un poco, ya es bastante. Lo que pasa es que quizá las sociedades contemporáneas, lo que nos está ocurriendo con la necesidad de comunicarnos con el otro lado, la búsqueda de sentido, es lo que nos pasa con la necesidad de caminar. Se puede atrofiar el sentido del caminar. Hay mucha gente que le dices, vamos a caminar, y dice, mira, si tengo que echar la puerta. Vamos, yo en mi parroquia de Arcas, hay una iglesia románica muy bonita y hay 2000 habitantes y todo está cerca, los domingos hay mucha gente que viene a misa con su coche. Pero bueno, caminar, se atrofia el sentido de caminar, se atrofia. Lo mismo que se nos atrofia la búsqueda del sentido. Esta atrofia puede hacernos pensar y sentir como superfluo tanto el caminar como admitir una realidad más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Sin embargo, ambas vitales experiencias pujan por sobrevivir en el corazón de cada ser humano y afloran de manera evidente en el transitar del peregrino. El transitar del peregrino. Caminar es el triunfo del cuerpo y la inteligencia, el triunfo del espíritu que lleva al peregrino al ámbito de reflexión, de la búsqueda de sentido. El caminar induce al cuerpo y al espíritu a interrogarse acerca del sentido de sí mismo, acerca de la relación con la naturaleza, con los demás caminantes y habitantes de los lugares por donde pasa, y también sobre un número de cuestiones inesperadas que se presentan al ritmo de los pasos y a la experiencia. Este planteamiento o estas sensaciones que tenemos cuando caminamos y vamos a un lugar, que esa es la otra parte, puede derivar a una experiencia que no sabemos definir. Una experiencia, no sé qué me pasa, pero he notado algo. Yo noto algo distinto. Ponle nombre, no sé cómo nombrarlo, no sé lo que es. Es algo más que una sensación. Yo lo siento, lo noto, pero no sé cómo llamarlo. No sé cómo dar ese paso, pero ahí está el planteamiento. Entonces, puede derivar a una experiencia espiritual, que nos gusta mucho decirlo, ¿no? O a una experiencia netamente religiosa, pero ineludiblemente el peregrino se siente abocado a comunicarse con ese otro lado. Tengo que abrazar árboles y hablar con ellos. ¿Qué manera de querer saltar al otro lado? Algo que nos supera a nuestra propia realidad. Y esa es la fascinación de lo sagrado, de lo santo, del bueno de Rudolf Otto que está ahí, ¿no? Percibimos algo que está más allá, con lo que nos queremos relacionar. Y eso nos ocurre cuando caminamos. Para el creyente resulta sencillo. Ahora, en la última parte, intentaré apuntar las dificultades que tenemos todos en este caminar. Pero la naturaleza se nos llena, la creación se nos llena de estímulos para ese paso. Y esto solo nos lo aporta el Camino de Santiago. Esto nos lo aporta cuando vamos en dirección a un lugar. Porque necesitamos un lugar.
Necesitamos el santuario. Necesitamos el santuario. Caminar por los caminos de aquí abajo para buscar y encontrar lo que está más allá, al otro lado de la realidad material, lo que da sentido y la realidad de poder comunicarnos con Él, eso nos hizo humanos, nos sigue haciendo hoy. Y esa necesidad, esa búsqueda, configura una red de relaciones amplia, concreta, personal, de camino, de búsqueda con el otro lado. Como vivimos ya en el tiempo, aquel padre del Paleolítico, ¿no?, que le trajo el niño las notas de clase y dijo el padre, hombre, que te hayan suspendido en matemáticas lo entiendo, pero en historia solo tenemos 2 días, ¿no? Pues eso, nosotros ya no tenemos 2 días, somos hijos de una gran herencia. Y en esa gran herencia que tenemos, esa búsqueda de relación con el otro lado, somos herederos de una larga manera de hacer las cosas, porque esas búsquedas se concretaron desde el principio en sistemas muy concretos, en sistemas religiosos, en sistemas de religiones concretas o en sistemas de espiritualidades concretas. Es decir, en conjuntos de creencias acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración, de temor hacia ella, de normas morales, de prácticas rituales, de oración, que define el diccionario de la Academia lo que decimos como religión. Recuerdo también una discusión mía con el bueno de Jaime Cobreros, una vez que yo le decía a Jaime, primero no es la espiritualidad y luego la religión. No, eso no ha existido separado nunca. Eso lo hacemos ahora, pero eso no ha existido nunca. Nunca existió un hombre espiritual que llegó a una religión. No. Siempre empezó por una religión. En las formas más sencillas, en las formas más ingenuas, si queréis, en las formas más elementales, más supersticiosas, pero un corpus de ideas, un corpus de sentimientos, un corpus de actuaciones que después se concretan. Desde las religiones de los cazadores-recolectores, pasando por las religiones politeístas de las altas culturas, hasta llegar a los monoteísmos universales, todas las aspiraciones espirituales se han visto referidas a sistemas religiosos concretos. Lo que pasa es que ahora esto nos cuesta mucho. Lo veremos ahora después. Pero en este sentido, el Camino de Santiago está vinculado desde el principio, desde su origen, a un santuario y a una religión. La meta da sentido a nuestro caminar. No es lo mismo caminar con meta que caminar sin meta. No es lo mismo andar 5 días hacia un lugar, o 1 mes, o 2 meses hacia la meta del camino, que pasear y volver a casa cada día. Todos lo sabemos, vamos, lo tenemos, no hace falta insistir en eso, ¿no? Creo que se puede afirmar además que sin santuario no habría habido camino, ni por tanto peregrinación. Y ese santuario vino determinado por la inventio de los restos de Santiago, apóstol de Jesucristo. Es una invención, claro que sí, es un invento, sí. En el sentido más original de la palabra inventio, la palabra invenio, que es encontrar. No es que yo me lo invente, es que yo lo encuentro, que es muy distinto. No es lo mismo que yo me invento un cuento, que yo he encontrado el cuento que necesito para contar lo que tengo que contar. El santuario es un hallazgo, un reconocimiento del lugar que se manifestó a sí mismo. Se dio a conocer a sí mismo. El santuario surge porque en él se ha dado una hierofanía, una manifestación de lo sagrado, una irrupción del espíritu,
que además se manifiesta en milagros, que esa es la otra parte. Responde a una iniciativa divina y eso distingue al santuario de otros lugares de culto. ¿En qué se diferencia un santuario de una iglesia? El santuario, la iglesia la elegimos nosotros. ¿Dónde hay que poner esta iglesia? El solar que nos prestan, ¿cómo está? Entre este y este. Pero el santuario no, el santuario se elige a sí mismo. Todas las leyendas medievales de la imagen que quieren cambiar del sitio y la imagen dice que Nanay, que quiere estar allí. Y la uncen a la carreta y los bueyes no pueden mover la carreta. Tiene que estar en el sitio donde está. Supersticiones, bueno, pero una manera de entender un santuario. El santuario no lo inventamos los seres humanos, lo tiene que inventar la hierofanía. Santiago es la hierofanía que lo manifiesta. Las luces, las estrellas, Pelayo. ¿Qué hace el obispo Teodomiro? Reconocer el lugar. ¿Qué hace el rey Alfonso II el Casto? Reconocer el lugar. Y lo primero que hacen, ¿qué es? Una cerca. ¿Para qué? ¿Para que la gente no la pise? No, para proteger al incauto que va a atravesar un espacio que no es normal, que puede ser peligroso, porque todo lo religioso es peligroso, conlleva un peligro. Donde se comienza a celebrar el culto y donde se traslada hasta allí la antigua sede episcopal. Bien. El santuario, un camino, una necesidad de búsqueda de sentido, un santuario. El misterio del camino encuentra al caminante perdido en el santuario, pero solo si es un caminante adecuado y un caminante que sabe escuchar al camino. Porque también hay muchos caminantes que no quieren escuchar al camino y no lo pueden percibir. Y podríamos hablar del mito, pero no os voy a calentar demasiado la cabeza. El peregrino es un hombre que camina, un homo viator, lejos de su casa camina hacia el santuario y al llegar necesita un ritual. Necesita un ritual que dé forma a su búsqueda, a su necesidad de ritualizar las cosas. Una serie de ritos, porque el peregrino tiene que volver regenerado de su peregrinación. Ha encontrado el sentido de caminar, ha encontrado el sentido del vivir, ha ido a un santuario, se le han abierto infinidad de posibilidades y entonces tiene que venir regenerado, tiene que volver a su casa de otra manera. Y necesita un ritual. Un ritual. Y la gente andamos locos buscando unos rituales. Hay que dejar las botas ahí en Finisterre y hay que pegarle fuego para quemarlas. O hay que no sé qué. O el otro que hace el ritual de no sé cuántos. O el otro que no sé qué. Necesitamos rituales. Pero nos dejan insatisfechos los rituales. ¿Por qué? Porque queremos jugar a demasiadas barajas, demasiadas cartas. Porque un ritual no lo podemos inventar. Es curioso. No lo podemos inventar. Un ritual, Juan Martín Velasco, que también ha muerto el pobre, ¿no? Somos compañeros de los que nos van abandonando, ¿no? de los que han influido tanto en nuestro pensamiento. Dice Juan Martín Velasco que los rituales son acciones establecidas en su forma y que cada sujeto reproduce o representa, pero no crea. No puede crearlos él, se le tienen que dar. Necesita unos rituales apropiados. Creo que la verdad más grande de ese libro, que creo que hemos leído casi todo el mundo en estos años, ese libro de Sapiens, de hombres a dioses, de ese Yuval Noah Harari, hace una definición de religión perfecta. Perfecta. Las religiones sostienen que existe un orden sobrehumano que no es el producto de caprichos o convenios humanos. Por eso la democracia no es una religión. Y sobre la base de ese orden sobrehumano, la religión establece normas y valores que considera obligatorios. Y entonces, aceptar esas normas y valores es aceptar la religión.
y es aceptar los ritos que proporcionan regenerar al individuo su vida, purificarlo de sus horrores, regalarle la vida divina. En Santiago el santuario ofrece el ritual al peregrino. No hay oración en el camino de Santiago sin ritual. No hay. No puede haber. Puede haber. Pero el ritual de Santiago se puede reducir. Ya nos han quitado lo de poner la mano en el árbol. Déjese. Ya es una pérdida. Pero subir a dar el abrazo al apóstol y irse de la catedral, ¿nos vale ese ritual? ¿O tenemos que hacer más? ¿O necesitamos algo más después de todo ese camino? A lo mejor necesitamos meternos a la corticela, o bajar abajo a la cripta. Claro, habrá que bajar y hacer un ritual. Es necesario y qué rico es. Y si lo haces, qué bien te quedas. Y si no lo haces, te está faltando algo. Nos sigue faltando algo. Porque el ritual es necesario. El ritual es necesario. ¿Qué es lo que han hecho los peregrinos medievales y todo el mundo, ¿no? La profesión del símbolo apostólico en la tumba del apóstol, poner la limosna adecuada, confesar, comulgar en la capilla del rey de Francia, dar el abrazo con la frase ritual, amigo, encomiéndame a Dios. Amigo, encomiéndame a Dios, es tan importante como cogerlo al apóstol, ¿no? Si no, está todo vacío de sentido. Y no necesitamos vaciar de sentido las cosas, tenemos que darles sentidos. Y realizados los ritos, los peregrinos medievales y los actuales, ya podemos retornar a nuestras casas de otra forma distinta. Hemos encontrado sentido. Y el camino y el santuario siguen cumpliendo su misión fielmente. Hacer posible la transmisión de la experiencia de lo inefable a cada peregrino que se acerca, si es un caminante adecuado y anda buscando sentido, ese sentido que hace humanos a los seres humanos. Yo quiero reivindicar que la peregrinación actual a Santiago tiene que ser heredera de otra, no puede ser otra cosa que sucesora de toda la larga tradición desde el siglo IX. Tenemos que entrar en esa tradición, los peregrinos de Santiago. Pero es verdad que encuentra muchas dificultades para guardar la fidelidad a caminar. Hay que ver cuánta gente que hace autobús o las mochilas van a correos o la tierra de campos, Dios mío, es que hace tanto calor. Es que parece que vamos en una cinta. Es que Sahagún no llega nunca. Dios mío, es que no llega nunca. Es que Ontanas, ¿cómo pasamos Ontanas? O cómo subimos el Perdón. Y no hacemos una trampita. Hace falta caminar tanto. Y entonces, claro, nos cuesta tanto caminar. Si tenemos tantas dificultades para guardar la fidelidad a caminar, cuántas dificultades para encontrar la fidelidad al sentido, la fidelidad al santuario, la fidelidad al ritual. Nos ocurre como el primero que escucha un coral de la Pasión según San Mateo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué sentido! Pero ha tenido bastante con 3 minutos. Pues a lo mejor te estás perdiendo algo bastante más serio, porque lo lamentable es lo que nos podemos perder. Eso es lo lamentable. Los que se quedan en los 3 primeros niveles se acercan al camino, claro que sí. Pero, Dios mío, ¿cuántos se pierden? Y no quieren aceptar que se pierden nada, No. Es que yo he sentido así cuando he abrazado al árbol. Dice, ¿pero cuánto? ¿Pero has caminado mucho? Bueno, es que es muy duro. Es que las ampollas, ¿has aguantado las ampollas? Ay, es que he tenido que parar 2 días porque es que la ampolla me dolía mucho. Te la dejas, claro. Entonces, si vamos negando cosas, queremos seguir sintiendo lo mismo, pero sin pagar el peaje. Y los peajes en la vida sabemos lo necesarios que son. Entonces, pero hemos hecho un camino tan fácil, tan asumible, tan asequible, tan bonito. No, es más duro, Yo reivindico el camino duro.
Incluso parece que los creyentes somos como una especie de gente rara y fanática en el camino. Hay demasiados ejemplos y no quiero entrar porque no quiero, pero yo creo que tenemos que reivindicar algunas cosas. Hay un librito que se llama La ola es el mar, de una serie de entrevistas a un benedictino alemán que anda por los caminos del Zen y muchas cosas. Willy Fish, es un nombre muy raro de estos alemanes, Hager. El libro se llama La ola es el mar, es un libro del año 2020, y dice: muchas mujeres y hombres ya no se encuentran a gusto en su entorno cristiano tradicional. Muy poco les aporta la enseñanza impartida por las iglesias. Muchos creyentes han comenzado a dudar de su fe porque la fe de su infancia ya no les sirve de guía a través de la vida y a través de la muerte. Demasiados dogmas ininteligibles, nacidos en épocas precientíficas, ya no son entendibles. Una concepción del mundo aceptada universalmente en la Edad Media se le ha vuelto incomprensible al hombre y a la mujer de hoy y ha abandonado la reflexión necesaria para tomar el bordón de peregrino. Y más que replantearse sus ideas, rechaza cualquier otra perspectiva que no le convenza. Esto dice Hager. Yo añado, para estar en las últimas cosas, por lo que me afecta incluso como colectivo, es el desprestigio de los curas, Dios mío, y de la religión. El desprestigio tremendo de los últimos tiempos, que hemos pasado de héroes a villanos en horas 24. ¿Cuál es el problema? Y perdonad que me ponga tan serio esta tarde, quisiera ser más suave. Pero muchas mujeres y hombres de hoy necesitan ideas, necesitan sentido. Porque el ser humano no puede vivir sin sentido y sin esperanza. Porque es característico de la especie desde siempre poder reflexionar sobre nosotros mismos e irremisiblemente reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre el sufrimiento, la muerte y la vida después de la muerte. Claro, la vida después de la muerte. Parece haber en las personas un instinto profundo que les sigue induciendo a aferrarse a ideas que están en conflicto con la cosmovisión moderna y no se corresponden con el desarrollo mental producido en los últimos siglos. Esto ocurre para no caer en el abismo de la desesperación que dice Jung, o el vértigo que sentía Pascal. Si Dios no existe, aterrado por el silencio de los espacios infinitos vacíos. Muchas personas han descubierto la peregrinación a Santiago y no reflejan una dimensión religiosa, evidentemente, y están en su derecho, por supuesto. La revista Peregrino hace unos números sacó un artículo de Juan Camaño que planteaba estas cosas. Pero Hager da una cosa muy bonita, me permitís 2 minutos y termino. Dice que Hager, tras un largo proceso para unar la senda de los místicos cristianos y el budismo zen en la experiencia de una religión no dual, y aquí sí que hace una aportación muy valiosa, defiende que aunque las personas no sean conscientes de la dimensión espiritual de su actuación, realizan actos que tienen su raíz en una necesidad espiritual subconsciente, o que se trate de la manifestación de una necesidad espiritual. Y hace una afirmación seductora, me gusta a mí, infinito. La práctica espiritual del peregrino, la oración espiritual del peregrino es el andar mismo. No anda para llegar, sino que anda por andar. El recogimiento interior se logra mediante el enfoque de la atención en cada uno de los pasos. No hace falta añadirle nada al andar. El que logre unificarse con su paso podrá unificarse con Dios. Entonces ocurre
que Dios anda como ser humano en mi condición de individuo por esta tierra y a través de este cuerpo. Y el entrevistador le pregunta, ¿Dios anda en mí? Y responde, Dios se consume en mi andar. Ya no se trata de mi andar, sino del andar de Dios. Dios anda en esta tierra. De esta forma nuestra vida deviene en peregrinación sagrada. Y dejadme terminar con una cita de William Blake, con la que el Stephen Jones inicia su libro Ciencia y Creencia, que hacía referencia al principio. Cuando volvemos del Camino de Santiago, dice, ¿qué se nos preguntará? Cuando el sol se levanta, ¿no ves un disco de fuego semejante a una moneda? Oh, no. Yo veo al innumerable ejército del anfitrión celestial, gritando, santo, 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 es el Señor Dios del universo. Muchas gracias.